Bueno, en este video explicaré cómo realizamos el análisis de heurísticas para nuestro proceso de producción de butilacetato. Entonces, iniciaré hablando sobre el factor de servicio. Aquí exponemos pues el tiempo que va a operar la planta en el año, que va a ser de 24 horas al día por 6 días a la semana, dando un total de 352 días al año. Los restantes, para completar los 300 días al año, se utilizarán para fines de mantenimiento dentro de la planta. Habrán 3 turnos por día y cada turno lo constituyen 5 operarios. Los servicios requeridos en la planta son agua, gas y energía eléctrica. La capacidad de producción de la planta se resume en un flujo de entrada de 11.112.2 kilogramos hora de metilacetato y 7.412 kilogramos de butanol, para un total de 18.524.2 kilogramos hora de entrada y un flujo de salida de 8.360.26 kilogramos hora. Estos valores los obtuvimos de la simulación que realizamos en el simulador COCO. Listo, en cuanto a la flexibilidad de la planta, primero existirá la facilidad de readecuar una instalación de la planta en tiempo real. Esto se logra con el uso de equipos móviles, paredes desmontables, utilería localizable, maquinaria desmontable, entre otros. Los elementos que componen la planta serán fáciles de instalar y fáciles de desinstalar. Segundo, se contará con trabajadores flexibles con aptitud para adaptarse a tareas diferentes de las que realizan cotidianamente. Son personas capacitadas con experiencia y habilidad para cambiar rápidamente de un tipo de tarea a otra. Y el montaje utilizado en la planta se puede utilizar para otros procesos de producción, no únicamente el de butilacetato, sino también se puede utilizar para la obtención de ácido acético a partir del metilacetato, usando pues el mismo montaje, el reactor y las torres de destilación. En cuanto a restricciones de procesamiento, como solo tenemos un reactor dentro del proceso y solo se genera o ocurre una reacción, no se hace uso de catalizadores ni ocurren reacciones secundarias. O sea, la reacción que ocurre dentro del reactor es la principal y es la única. Entonces, por esta razón no existen restricciones de procesamiento. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis de estructura de entrada y salida de Douglas. Digamos que acá se analizan 6 heurísticas, de las cuales solo 4 aplican a nuestro proceso. La primera heurística no aplica porque las materias primas que se usarán en el proceso cuentan con un alto grado de pureza, por lo tanto es casi imposible que surja alguna reacción simultánea que dé origen a un producto no deseado a partir pues, de estas, ni que existan repercusiones en cuanto al contacto de los componentes con el material de los equipos. La segunda heurística tampoco aplica porque la corriente de entrada contiene trazas del producto deseado, ya que pues más adelante les explicaré que va a existir una corriente de recirculación de las torres de destilación a la corriente de entrada del reactor, pero no hay un sistema de separador previo al reactor. Entonces los sistemas de separación solo van a estar presentes después del reactor, que van a ser las torres de destilación. La heurística 3 sí aplica, ya que el acetato de metilo entrará en mayor proporción que el butanol. Esto lo definimos con la intención pues de que al final de la reacción más o menos se sabe que puede ocurrir un azeótropo entre estos dos reactivos. Entonces la idea de hacer entrar el
el acetato de metilo en mayor proporción, es para evitar la formación de este azeótropo. Y también, usando esta heurística no hay necesidad de recircular el producto del reactor, sino directamente se van a recircular las salidas de las torres de destilación. El acetato de metilo y el butanol en cuanto a los temas de toxicidad y como el tema de qué tan peligroso es el reactivo, digamos que el acetato de metilo no tiene problema, pero el butanol sí es tóxico y peligroso. Además reacciona con el aluminio cuando se calienta a 100 grados Celsius. También afecta algunos plásticos, el caucho y algunos revestimientos. También reacciona con oxidantes fuertes produciendo gas inflamable y explosivo. Entonces también ingresando en mayor proporción el ácido acético reducimos bastante la proporción de butanol a lo largo del proceso. Entonces esto también garantiza que el butanol pues se consuma casi en su totalidad o salgan cantidades muy pequeñas del reactor. Y así digamos que los equipos posteriores al reactor no van a requerir sistemas complejos como para evitar la parte tóxica de este reactivo del butanol. La heurística 4 también aplica, ya que existen reciclos de los separadores al reactor, o sea, sí existen reciclos de las torres de destilación al reactor, y hay pequeñas cantidades de subproductos en la corriente de salida del reactor. En el reactor sí ocurre una reacción reversible, teniendo en cuenta la energía libre de Gibbs y calculando la constante de equilibrio de la reacción, se concluye que efectivamente la reacción es reversible. Por eso aplica esta heurística. La heurística 5 también aplica, ya que el proceso cuenta con bombas ubicadas en corrientes de carácter líquido. También se evidencia un cambio de presión antes y después de la bomba, verificando un aumento de la misma. Digamos que esto lo evidenciamos en la simulación que realizamos en el programa COCO, que anteriormente les mencioné. La sexta heurística también aplica, ya que teniendo en base que la reacción que ocurre en el proceso, la reacción, la selectividad, la conversión, la información termodinámica en función de la temperatura, el cambio de la energía libre de Gibbs, la constante de equilibrio en función de la temperatura y la cinética de la reacción, concluimos que la reacción principal y la única que ocurre es endotérmica. Listo, en cuanto a estructuras de reciclo, no es necesario el uso de diluyentes en el sistema reactivo debido a que las viscosidades de las corrientes son elevadas. Las temperaturas y presiones a lo largo del sistema varían, teniendo en cuenta que la termodinámica de la cinética de la reacción y haciendo uso del simulador COCO se determinó que la temperatura y presión del reactor es de 350 Kelvin y 5 atmósferas. También es positivo hacer una recirculación de los reactantes no convertidos, o sea, la salida de las torres de destilación, debido a que no implica pues gastos económicos extra en sistemas de separación a la salida del reactor, ya que no necesita más de los que tiene por el alto grado de conversión que maneja ya el sistema. Y por ser los reactantes de precios tan elevados y costosos, sí saldría como más costoso reemplazarlos por reactantes frescos que recircularlos. Y pues se tendrá un beneficio económico, obviamente. También por medio de las torres de destilación propuestas en el diagrama PFD, se separa o se remueve el producto de inertes de las corrientes de reciclo para desplazar el equilibrio hacia la generación de productos. Por la cima de las torres de destilación se obtendrán las corrientes de reciclo y por la parte inferior se obtendrán las corrientes de interés de productos. Por otro lado, teniendo en cuenta la fase de la corriente de salida del reactor, pues su estado de materia que es líquido,
Se decide separar los componentes por destilación, debido a que los puntos de ebullición y las volatilidades relativas de los componentes son muy lejanas entre sí. Como esta corriente es líquida, está constituida mayoritariamente por producto. No es necesario recircularla directamente al reactor, sino las corrientes que se recircularán son las corrientes de salida de arriba de las torres de destilación. No es necesario recircular la corriente de salida del reactor a la entrada del reactor directamente, debido a que la reacción no presenta limitantes de conversión, ni presencia de reactantes en exceso. No hay presencia de compuestos diluyentes con fines de atenuar efectos térmicos o viscosos, ya que no son necesarios. Tampoco se debe incluir una corriente de purga porque no existen inertes dentro de la corriente.